grabar. Ahí, ya chiquillos. Entonces, como les decía, página 20 del libro número 3, ¿ya? Y aquí fue donde quedamos. Y este texto, chiquillos, tiene que ver con uno de los últimos que leímos. Ustedes que tienen el libro ahí, ¿qué tipo de texto es este? El del efecto invernadero. ¿Es una carta? ¿Es una noticia? ¿Es un informe? ¿Qué texto es? Informe. ¿Seguro, Miguel? Entre informe y noticia. Divulgación científica. Anda más perdido, Miguel. Bien, compañero Diego. Bien. Voy a perder tiempo en dar la prueba, no, profe. Sí, parece. Entonces tienes que estudiar, Miguel. Bien, Diego. Es un texto de divulgación científica, ya que, como verán ustedes, está hablando del efecto invernadero y no se va, por así decirlo, por las ramas, no entrega opiniones, entrega hechos reales de lo que se trata el efecto invernadero y no se sale de eso, ¿ya? Esas eran como las características más importantes del texto de divulgación científica. Ya, este texto ya lo leímos para que ustedes sepan y se acuerden, ¿ya? Y aquí, chiquillos, donde dice glosario, es donde yo les digo a ustedes que quedaron como ahí al debe, ya no les fue muy bien. En esta parte de, por ejemplo, la ampliación léxica, que tiene que ver con el glosario, como les digo, de, por ejemplo, sustituir una palabra por otra, sin que cambie el sentido de la oración, ¿ya? Esto siempre, chiquillos, deben hacerlo en lo posible con lo que ustedes saben, ya con lo que ustedes entiendan. Y después lo verifican para saber si están bien o no con un diccionario, ¿ya? Esta actividad se supone que ustedes la hicieron, les quedó como tarea. Ya no voy a preguntarles ahora si la hicieron o no porque yo creo que no la hicieron, ¿ya? Así que háganla, por favor, háganla y me la mandan al correo y yo les corrijo, ¿ya? Para que pasemos a lo que tenemos ahora pendiente. Vamos a ir, chiquillos, díganme. Lo envía por favor de nuevo, así yo la agenda al tiro mi correo electrónico porque tengo el teléfono en la mano. Por favor. ¿Quiere que le mande mi correo? Sí, al chat de acá. Sí, al tiro lo envío. Mabel Ibarra. No, gracias. Para los que no lo tienen. mabelibarradroguet@gmail.com. Ese es mi correo. Ustedes le toman fotos. Perfecto, Por favor, gracias. cuando ustedes manden sus tareas, indíquenme el ciclo y su nombre, ¿ya? Para yo no perder. Profe. Dígame. Profe, yo no sé mandarlo por correo. Es que igual es fácil. Uno toma las fotos y después las selecciona todas y aparece una opción de compartir. Ahí donde ¿Ya? dice compartir en el celular, tiene que ir donde diga Gmail, que vendría siendo el correo que usted tiene asociado a su celular. Y ahí le ¿Ya? va a aparecer la opción de escribir mi correo, porque va a decir para. Ahí usted Ya. escribe mi correo y abajito va a decir asunto. Ojalá en el asunto escribiera su nombre y al ciclo que corresponde, que vendría siendo el Oiga, primer. ¿y no sería mejor que lo mandara por WhatsApp? Oiga, profe, porque no soy muy buena para la tecnología. No sé que los celulares sirven para llamar y para recibir llamadas, nada más. Bueno, yo no doy mucho mi teléfono, pero Ah, ya. sí puedo entregarles mi celular. Pero yo no les respondo después de las 8 de la tarde, de las 6 de la tarde. Obvio que no, pues. Ya, así que yo Pero, recibo, profe, sí, yo lo profe, recibo. Dígame. Gracias, profe. Envíe solamente a las personas que no saben ocupar el Gmail, pues. Sí, igual se los voy a dejar, pero los que saben mandar correos, háganlo por correo. Ahí lo dejé, ¿ya? En el chat. Ya, chiquillos, para que continuemos. Ahora se viene materia nueva, ¿ya? Algo nuevo, que para ustedes es algo que hacen constantemente, ¿ya? Pero tiene nombres y... Tía, disculpe, ¿en qué página estamos? Estamos ahora en la página 25. Contenido nuevo, página 25, chiquillos, ¿ya? Y bueno, lo que les digo yo ahora tiene que ver con algo que estamos constantemente haciendo, siempre que nos comunicamos. Ay, ¿cómo ¿ya? se apaga? ¿Cómo se apaga?
Los voy a silenciar. Ahí la silencia la compañera. Ya. ¿Y qué tiene que ver esto, chiquillos? Es con el lenguaje verbal y con la comunicación no verbal, como dice ahí. ¿Ya? Comunicación no verbal. Se supone que debiésemos dividir el curso en 2 grupos, pero no lo podemos hacer. ¿Ya? Así que empecemos de lleno con lo que nos dice el texto. ¿Ya? Y dice aquí que la comunicación no verbal es la capacidad de comunicarse que no es exclusiva de los seres humanos. Entendamos esto como, por ejemplo, que los animalitos, los perritos, por ejemplo, entre ellos, entre esa especie, también se comunican. ¿De qué forma se comunicarán los animales, por ejemplo? En este caso específico, los perros que yo les digo. Si sabemos que ellos no hablan como el ser humano, ¿cómo lo harán los perritos? Por los ladridos y los gruñidos. Ladran, Bien, ladran, ¿cierto? ¿Y nosotros qué hacemos? hablamos Hablamos. ¿Y yo qué hago en estos momentos? con las manos, también hacemos gestos. Bien, muy Sí. bien. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Y dice aquí, se sabe que muchos otros animales, como las abejas, las hormigas o los delfines, tienen sistemas de comunicación que les han ayudado a sobrevivir como especie, porque entre ellos se comunican, ¿ya? La diferencia está en que los seres humanos desarrollamos sistemas de comunicación que implican el uso de códigos y signos para entenderse, ¿ya? Aquí yo quiero hacer una pausa y les tengo preparado un video que busqué por ahí, que no lo hice yo, ¿ya? Para que ustedes entiendan a qué se refiere, para que ustedes por favor lo subrayen ahí en sus libros, a qué se refiere el uso de códigos y signos, ¿ya? Porque eso es lo que usamos nosotros, los seres humanos, ¿ya? Y quiero, chiquillos, que por favor me digan ahora si escuchan bien lo que yo les voy a mostrar. Y si lo ven ahí clarito. Señorita, ¿de qué libro era? El libro número 3, página 25. ¿Ven el video, chiquillos? ¿Sí? Sí, Sí, ya se lo escucha bien. lo voy a reproducir para que lo escuchen bien atentos. Hola, bienvenidos a todos. Hoy les voy a hablar de los factores de la comunicación humana. ¿Qué son? Son aquellos elementos que participan del circuito de la comunicación. Cuando hablamos o emitimos un mensaje, necesitamos que nos entiendan, ¿verdad? La comunicación es el proceso por el cual se transmite y se recibe información. Puede ser verbal cuando usamos palabras, o no verbal cuando, por ejemplo, usamos gestos e imágenes, pero comunicación no es solamente hablar. También te estás comunicando a través de una carta, de una llamada por teléfono, un correo electrónico, un mensaje de texto de WhatsApp. Para que se realice con éxito, deben existir los denominados factores de la comunicación, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Vamos a describir cada uno de ellos. El emisor es el productor del mensaje que transmite la información que se desea comunicar. No necesariamente tiene que ser una persona, puede ser un aparato, un individuo solo o un grupo. ¿Qué es emitir? Emitir es difundir, es publicar, es anunciar algún mensaje de interés. El receptor. En este caso, chiquillos, yo soy la emisora de la clase, ¿cierto? Y ustedes son los receptores, que es lo que van a ver ahora, quienes están escuchando. Es quien recibe la información transmitida por un emisor. El emisor puede ser un maestro, un locutor, un artista pintando, porque todos ellos emiten mensajes. El que recibe debe decodificar el mensaje que está recibiendo. Por eso, para que la comunicación sea efectiva, tanto el emisor como el receptor deben utilizar el mismo código. Por ejemplo, un receptor fácil de entender en un programa de televisión, locutores y periodistas son emisores. Las personas que están mirando, los televidentes, son receptores. En una entrevista, el entrevistador es el emisor cuando realiza las preguntas. El entrevistado es el receptor. Estos roles se van intercambiando. Otro ejemplo, en una clase, el emisor es el profesor o la maestra. Y los alumnos que están en la clase son los receptores. Ahora bien, ¿qué es el mensaje? Es la información que se quiere transmitir y es fundamental, ya que es el objeto de la comunicación. De no existir el mensaje, la comunicación no se efectuaría.
Tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, los vamos a unir a través del canal de comunicación. El canal de comunicación es el medio por el cual viaja la información del emisor al receptor. Al receptor, ¿cierto? ¿Cuál sería mi canal para hacerles esta clase, chiquillos, para emitir el mensaje que les estoy entregando ahora? La pregunta. en El este caso. Zoom. El Zoom, bien Miguel, bien Miguel. Es el soporte que elige el emisor para transmitir una idea o un pensamiento, que puede ser sonoro, táctil o visual. Y el código es el sistema que utiliza el emisor para construir su mensaje, que puede ser verbal o no verbal, por ejemplo, en el caso de las imágenes. Para que la comunicación sea efectiva, tanto emisor como receptor deben utilizar el mismo código. En ese caso, chiquillos, si tenemos que usar el mismo código, ¿a qué da referencia? ¿Cuál será mi código o nuestro código? ¿Idioma? El idioma, muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién dijo eso? Yo. Bien, no me aparece aquí en el nombre, pero muy bien. Y nuestro idioma vendría siendo el español, castellano, como sea que lo conozcamos. Entonces, ¿van entendiendo, cierto? Sí. Ya. Un ejemplo sencillo son las lenguas humanas, que usamos todos emitiendo sonidos para lograr comunicarnos. Si hablamos distintas lenguas o escribimos en distintos idiomas, el mensaje no se va a entender. Y el contexto es el lugar donde se realiza la comunicación. Son circunstancias temporales, espaciales, socioculturales que rodean a la situación comunicacional y nos permiten comprender el mensaje. A veces la comunicación no es efectiva. ¿Qué significa esto? Cuando alguno de los factores de la comunicación falla, se modifica, se altera o se interrumpe un mensaje, no se posibilita el intercambio de información y se dice que existe ruido o interferencia. Cuando emitimos un mensaje, debemos tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo y asegurarnos que el receptor conozca el tema y comparta el código y el canal. Si no, no nos van a entender. ¿Y qué es retroalimentación? Es la respuesta del receptor que nos informa cómo recibió el mensaje. Permite conocer si el destinatario del mensaje lo ha comprendido en los mismos términos que lo envió el emisor. Por eso, chiquillos, yo siempre estoy constantemente preguntándoles a ustedes si entendieron o no, porque necesito ese feedback o retroalimentación, como dice ahí, de parte de ustedes, ¿ya? Por eso, a mí no me gusta hacer monólogos, no siempre me gusta hacer una clase donde únicamente hable yo, sino que también necesito que ustedes interactúen, enciendan sus micrófonos, que vendría siendo como contexto, el canal, para que ustedes me respondan lo que yo les vaya a preguntar, ¿ya? Comunicación es efectiva solo si el receptor entiende con exactitud la información o la idea que el emisor quiso transmitir. Bueno, cuando emitas un mensaje, asegúrate que el receptor lo entienda. Chao. Ya. ¿Entendieron el mensaje de este video? Sí, profesor, lo entendí perfectamente. Hasta el código lo entendió Miguel y lo adquirió, ¿vieron? ¿El código qué era el código, chiquillos? Que aquí incluso está subrayado. ¿Cuál era el código? Hablar en español. Bien, muy bien, compañera. Sigo leyendo entonces. Como dice ahí, la diferencia está en que los seres humanos desarrollamos sistemas de comunicación que implican el uso de códigos, idiomas y signos para entenderse. Sabemos que nosotros siempre estamos hablando así, con las manos, con gestos, con todo, ¿cierto? Y dice acá, pero en los orígenes de la especie humana la comunicación funcionó a través de gestos. Y yo siempre estoy también ahí moviendo mi rostro para que ustedes, no sé si me verán o no, pero para que vayan entendiendo mejor. Ya, señas, sonidos de la garganta, guturales, como dice ahí, entre otras expresiones en las que estaba implicado todo el cuerpo. No solo el aparato fonador, que es esto,
¿ya? El desarrollo del lenguaje oral y posteriormente el desarrollo del código escrito, que es cuando escribimos, no han podido borrar la forma más primitiva de comunicarse entre los seres humanos. A este otro lenguaje es el que llamamos no verbal. Por ejemplo, algo común, chiquillos, que sucede en las personas que tienen capacidades diferentes, por ejemplo, las personas que no escuchan. ¿Cómo lo hacen ellos? Únicamente con gestos, así como la Con carita. señas. Claro, con señas, que envió por aquí un compañero. Sigo leyendo. La comunicación no verbal se refiere a todos aquellos elementos que complementan la comunicación. Y aquí quiero que subrayen. En primer lugar está el lenguaje kinésico, el de los movimientos, ¿ya? Que corresponde a los gestos corporales, es decir, donde se ponen las manos, cómo es la postura, cuáles son las expresiones de la cara, etc. ¿Ya? Estos movimientos pueden ser conscientes o inconscientes. Hay ocasiones en que los gestos son más elocuentes que las palabras y otras en que el lenguaje kinésico se contradice con el verbal. ¿Ya? Por ejemplo, cuando al encontrarnos con alguien le preguntamos cómo está y responde que bien, pero te pone una mala cara. ¿Ya? Pero se ve en su cara que está muy triste o preocupado. O cuando tontamente preguntamos, ¿estás llorando? Y vemos que está llorando. ¿Ya? O ¿por qué lloras? Y así. El lenguaje kinésico se expresa a través del cuerpo y muchas veces no somos conscientes de cómo la emoción busca las formas de mostrarse. Por ejemplo, cuando nos enamoramos y nos andamos riendo solas o solos. O sea, ya sabemos que la persona está enamorada. ¿Ya? En la imagen se ve la expresión de alegría de la tenista estadounidense Venus Williams junto a su hermana Serena al ganar medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012. Sabemos que esa postura es como de triunfo, ¿cierto? Así como, oh, bien, gané. Y que incluso la imagen, sin hablar, sin emitir alguna palabra, lo dice todo, ¿cierto? Y ahí entonces, chiquillos, está presente el lenguaje no verbal. ¿Van entendiendo Sí, algo? Bueno, ahora hay una tarea que la vamos a ir haciendo entre todos, ¿ya? Que igual puede ser que no coincidamos con lo mismo porque somos personas diferentes e interpretamos diferentes las cosas, ¿ya? Pero la idea es que lleguemos a un común acuerdo. Dice que aquí las siguientes imágenes muestran algunos gestos y posturas que adoptamos cuando nos conmovemos por algo. Aquí dice que debemos observarlas y luego señalar en la línea de abajo, que ustedes lo van a hacer, yo no puedo, a qué emoción se percibe en cada fotografía. Entonces, empezamos de izquierda a derecha, chiquillos. La primera, ¿qué es? ¿Es un cantante? Futbolista. Un futbolista. Futbolista. Bien. futbolista. ¿Y esta expresión qué significa? Chuta, me lo perdí. Como, De tristeza. por ejemplo, decir frustración. Está Sí. como frustrado. Ya, escriban eso. Futbolista está frustrado. Exacto. Acá, pienso yo que es una mujer. A lo mejor ustedes lo ven mejor y más clarito en Es sus una niña. libros. Es una niña, Una mujer. ya. ¿Y la niña en qué postura está? ¿Qué estará haciendo ahí? ¿Qué De estará tristeza, pensando? de dolor. La posición Sí, fetal, Niña, llorando. triste, está triste. ¿Está triste? Anoten eso. Está triste. Yo también veo lo mismo. A lo mejor la retaron, se portó mal, la pateó el pololo, no sabemos, ¿cierto? Acá, nuevamente aparecen Enojo. futbolistas. Enojo. Enojo, ¿cierto? Bien, anótenlo. Pateteando. Y viera lo que le está diciendo. Oh, Y acá, chiquillos, ¿qué sentirá esta persona? ¿de emoción? Amor. Emoción, Alegría. orgullo, alegría. Emoción. Bien. Yo no sé lo que se siente eso, así que ahí las mamitas pueden describir. Lindo se siente, pues, profe, lindo. ¿Lindo? Ya. Sí, Es la sensación más hermosa que hay. más hermosa que nada. Ah, bueno, ahí ustedes entonces lograron identificar, percibir, como dice ahí, la postura a través de los gestos también que enseñaba cada fotografía, ¿ya? Ahora, chiquillos, dejamos ahí ya lo del lenguaje no verbal, esto de la corporalidad, de los gestos,
Y pasamos al lenguaje proxémico, que tiene que ver con las distancias, ¿ya? No entiendan que tenga que ver, por ejemplo, ahora con lo del coronavirus, el 1,5 metros que hay que cumplir, sino que es con la distancia que se mantiene al momento de hablar con una persona según la postura. Por ejemplo, la distancia que vamos a tener estudiantes con profesores, ¿ya? Siempre hay una distancia ahí, hay una jerarquía. Por ejemplo, el profesor tiene un poco de autoridad con sus estudiantes, ¿cierto? Y lo que manifiestan los estudiantes es respeto ante el profesor, que es lo que debiese suceder, ¿ya? Pero aquí lo van a entender mejor. Dice acá, otro lenguaje no verbal, para que ustedes sepan, el lenguaje proxémico, entonces corresponde o es parte del lenguaje no verbal, que corresponde a la ubicación en el espacio físico que asumen los interlocutores. ¿Ustedes saben lo que significa interlocutores? Que transmiten a varias personas. Tibio. Los interlocutores, chiquillos, ¿Con el radio? no, los interlocutores, chiquillos, es el juego que se hace entre el emisor y el receptor, ¿ya? El va y ven del mensaje, emisor, receptor, el receptor se vuelve emisor y el emisor en receptor, eso, ¿ya? Y dice ahí, esto tendrá relación con el grado de confianza y con el tipo de interacción que se dé. La distancia física, por ejemplo, entre amigos es más cercana, más próxima, que por ejemplo, a diferencia entre el jefe y el empleado, autoridad y el otro es un subordinado, ¿cierto? Como que le hace caso al jefe. Como puede verse en estas imágenes, pensemos acá que este de la izquierda es el jefe y el de acá es el empleado. Hay una distancia, incluso para darse la mano. En cambio, entre los amigos, la distancia es más corta, más chiquitita, están más juntos, más próximos, como decía ahí, ¿ya? Y dice aquí, la relación entre un emisor y un receptor depende de varios factores, como la confianza, el grado afectivo, el grado jerárquico, empleado-jefe, entre otros, y de la situación comunicativa en que se encuentran. Puede ser que en el trabajo el jefe con el empleado sea un poco más autoritario, más pesado, pero si están después del trabajo y van a una fiesta, ahí ellos a lo mejor van a estar más próximos. Entonces siempre, chiquillos, este lenguaje proxémico, como se dice ahí, va a depender ¿de qué? Del contexto, ¿ya? Y dice aquí, de acuerdo con lo anterior, se pueden establecer relaciones de dos tipos. La simétrica, que se dan entre pares como compañeros de trabajo o de curso, por ejemplo ustedes, y las asimétricas, que corresponden a relaciones entre personas que cumplen roles diferenciados. Profesor, estudiante. Entre estudiantes entonces es simétrico y entre profesor y estudiantes es asimétrico, ¿ya? Porque hay una jerarquía, se supone que yo estoy por sobre ustedes, ¿ya? Se supone. Y dice aquí, los roles son diferenciados jerárquicamente en la interacción comunicativa, como puede ser la comunicación con un jefe o con una autoridad. O el ejemplo que les decía yo recién de yo, profesora, ustedes, estudiantes. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, chiquillos, aquí, ¿qué tipo de jerarquía hay? ¿Simétrica o asimétrica? Asimétrico. Simétrica. Asimétrica. Asimétrica, escríbanla, acá abajito. Y acá, entre los amigos, ¿cuál será? ¿Cuál es la otra? ¿Simétrica? Simétrica. Entonces, Simétrica. para el empleado y el jefe, asimétrica, y para los amigos o compañeros, simétrica. Hasta ahí, ¿ya? Sigo. En las relaciones políticas o diplomáticas existen los protocolos, que son una serie de normas de comportamiento que regulan las relaciones públicas entre las personas como mandatarios, diplomáticos o reyes. Entre los aspectos que se reglamentan hay algunos referidos al lenguaje proxémico, como por ejemplo que la reina de Inglaterra no se le puede tocar en situaciones
públicas. Ya eso es como too much, ¿cierto? Pero es algo que igual ocurre. Ahora, chiquillos, dice que debemos aplicar lo aprendido. A continuación se presentan 5 imágenes en las que aparecen personas con diferentes grados de proximidad. Mírelas e indique de acuerdo con el lenguaje proxémico cómo es la relación entre quienes aparecen en ellas. Señale algún elemento que sustente su respuesta. Entonces, chiquillos, tengan bien presente estos dos conceptos, la simetría y la asimetría. ¿Ya? La de acá. ¿Cuál será? ¿Simétrica o asimétrica? Simétrica. Bien. ¿Por qué? Porque supongamos que es Son como un abuelo, familia. claro, y es Abuelo. familia. Hay un contacto más cercano, es más próxima el contacto físico. El de ¿Se acá. anota? Sí, se anota. Sí, se anota ahí. ¿Sí? Sí. Ya. La segunda imagen, ¿simétrica o Asimétrica. ¿por qué? Asimétrica. Porque están lejos. Son como Lejos. que Alumno con el Claro. profesor. Bien, chiquillos, muy bien. La de acá, simétrica. ¿seguros? Es una Son madre e presidenta, hija. una presidenta. Es una presidenta, ¿cierto? Sí. Ah, Presidenta en realidad. Es Pero, presidenta. chiquillos, pero es asimétrico, pero en las fotos hay simetría, porque están súper Sí, po. cercanas. están abrazados. Pero hay que considerar bajo el contexto que estas dos personas fueron presidentas, ¿cierto? Y que se da entonces esto de acá, de las relaciones políticas, donde hay protocolos y todo el cuento. Pero igual, como lo vemos solamente a través de esta imagen, pongan que es simetría. Simetría. ¿Y la de acá, chiquillos? Tía, ¿simétricas o simetrías? Como quiera, es lo mismo. Allá, allá. Gracias. ¿Y esta otra penúltima imagen, chiquillos? Asimétrica. Asimétrica. ¿Y la última? Simétrica. Porque Bien. son amigos. sí. Porque son amigos y ahí se están saludando, Amigui. jugando, no sé qué estarán haciendo. Creo que están en una escuela porque hay 2 niñas más atrás, ¿ya? ¿Entendieron el lenguaje proxémico? Los distanciamientos, las jerarquías, ¿lo entendieron todo? Vamos Hola. para allá, profe. Van para allá ya. Entonces, de tarea, igual repasar, chiquillos, ¿ya? Para que no Ya, profe, olviden. gracias. Y por favor, chiquillos, subrayen siempre los Ya. conceptos claves. Simetría y asimetría. O simétricos, como dice ahí, y asimétricos. Profe, deténgalo ahí poquito, poquito. ¿A dónde? ¿Dónde? Ahí. Ya, Váyalo al tiro. ya. Pero eso que yo subrayé no, era esto. Estos dos conceptos, simetría y asimetría. Sí, están subrayados. Ya. Simetría y asimetría. Gracias. Ya, pasamos ahora, chiquillos, al lenguaje icónico. Y espero que alcancemos en estos 15 minutos que nos quedan. Icónico, la palabra lo dice, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos aquí, chiquillos? Con el tsunami. Sí, Inundación. eso es lo que significa, ¿cierto? Zona de Señales. inundación. Y Son esto, señalización. eso quería llegar, muy bien. Eso es lo que vamos a aprender ahora. Dice aquí, por último, revisaremos el lenguaje icónico. Este lenguaje, chiquillos, no es verbal, porque lo estamos solamente viendo a través de señales, como dice ahí, o de iconos, ya que de ahí viene esa palabra, icono, ¿ya? Y como dice ahí, revisaremos el lenguaje icónico que se refiere a imágenes y signos que pueden explicarse por sí solos y que se usan, voy a silenciar a los compañeros, ya, y que se usa para dar una información de manera sintética, como en una imagen, decir toda la información, pero sí chiquitito, ¿ya? Como en el caso de las señales del tránsito, ¿ya? Porque sabemos que una señal representa a lo mejor un montón de ideas, pero está representado en una imagen,
¿Ya? En algunos casos se trata de signos o dibujos que pueden ir acompañados de textos breves, como es el caso de acá, ¿cierto? Como el caso de las señales de seguridad, que por la importancia que revisten usan tanto de la imagen gráfica como el signo lingüístico. Imagen gráfica atendiendo a lo que es el dibujo, y el signo lingüístico, chiquillos, subráyenlo porque tiene que ver con lo escrito, ¿ya? Con lo que se escribe, con lo que se dice a través de palabras. A eso hace referencia el signo lingüístico. ¿Ya? En cambio, como aquí dice imagen gráfica, es más fácil para ustedes entender que tiene que ver con el dibujo. Si yo fuera ustedes y tuviera el libro ahí, subrayaría estas dos palabras y le haría una flechita indicando el dibujo. Y también subrayaría esas dos palabras que dicen signo lingüístico y le haría una flechita indicando que es lo escrito de esta señal. ¿Entienden mi sugerencia? ¿Sí? Ya. Sigo leyendo. Un ejemplo. ¿Ah? Bueno. Un ejemplo es la siguiente imagen que informa peligro de inundación en caso de tsunami. ¿Ya? También forman parte de este lenguaje icónico los pictogramas, que son dibujos en los que se representa un objeto a través de un signo gráfico, lo más simplificado posible. Por ejemplo, unas líneas onduladas pueden representar el mar. Algunos pictogramas pueden ser muy creativos, como este para indicar baño de mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque están, ¿de qué forma? Conteniendo aquello que quiere salir, ¿cierto? La mujer ahí y el hombre así. El lenguaje icónico está muy presente en la vida cotidiana, sobre todo en las ciudades lo hemos incorporado como un lenguaje más que la mayoría de las personas puede reconocer. Los ejemplos más claros son las señales del tránsito, los letreros callejeros de la ciudad, los afiches o publicidad y toda la iconografía asociada a la computación y al internet. Y aquí la señora Corina va a ser la primera que me va a decir qué significa este arroba, porque ella sabe muy bien, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Usted sabe lo que significa o quiere decir el arroba? Correo. ¿Arroba? Sí, el arroba. Me pilló volando. Pero sí, como dijo por ahí un compañero, hace referencia a el correo electrónico, a la comunicación a través del correo. Entonces escriban, chiquillos, ahí, Un email. correo, ¿ya? Escríbanlo. Correo electrónico. Sí, yo pensé que iba a saber al tiro la señora Corina, la subestimé. La segunda señal, chiquillos, ¿la conocen? ¿Saben lo que quiere Alta decir? tensión. Zona de alta Zona de tensión. alta tensión. Bien, ahí los hombres son más entendidos. Acá, ¿qué quiere decir el No se círculo permite rojo? bicicleta. No entrar bicicleta. Bien, No se o permite prohibido bicicleta. andar en bicicleta a lo mejor. Anótenlo. El tercero, Para mí Estacionamiento para discapacitados. capacidades diferentes, chiquillos, ya no son discapacitados. ¿Ya? Ah, ya. Sí. Por favor, hay que actualizarse. Me mamé, disculpe. Sí. El de acá, Zona biodegradable. reciclar, tiene que ver con el Reciclar. reciclaje. Sí. El de acá, a lo mejor las mujeres lo entienden más, tiene que ver con ¿Cuál? La basura. la ropa. Tía, disculpe, no la va a No, con agua fría. No lavarte va una con pantalla. Exacto. Por ahí hay una compañera que está haciendo una pregunta, pero no la entiendo. Para que la Tía, disculpe, de silla de ruedas, ¿cómo dijo? zona de discapacidad, sí, con capacidades diferentes, sí. Estacionamiento. O del estacionamiento, como dijeron por ahí. El de acá, chiquillos, ¿En qué quedamos en el anterior? en el de la Zona agüita. radiactiva. Bien, Miguel. Este tiene que ver con la radioactivo. Y este es Peligro.
Peligro, Muerte. veneno, Pirata. muerte, claro. Veneno. Quédate en camino. Sí. ¿Y el de aquí? Silencio, por favor. Silencio. Y este de acá, prohibido Prender fuego. encender Encender el fuego. fuego. Bien. Ahora ya terminamos con el lenguaje de los iconos, el lenguaje icónico, el de las señales. Y vamos a Tía, pasar, disculpe, diga, estoy atrasada. Es que están muy rápidos. Esta cosa del verde, no sé cómo se llama. Es que reciclar, reciclaje. Claro. Activo. Sí, ¿cuál más le falta? de ahí para abajo todas. El que está al lado de esa cosa de agua, ese también me falta. Sí. Todas ¿Qué me faltan. escribieron ahí los compañeros en este del agua? No lavar. ¿No lavar? No lavar con agua fría. Ya, no lavar con agua fría para la compañera. El amarillo con negro tiene que ver con la Una radiación. radioactiva. Claro. Radioactivo le puedes poner o radiación. El de acá puede ponerle veneno o peligro. A ese que Pirata en está así. acecho. Claro. Acá tiene que ver con el silencio, guardar silencio. Y el último es prohibido encender fuego o quemar. Ahí espero que la compañera los haya completado. Ahora, chiquillos, nos vamos a ir con los elementos paraverbales, ¿ya? O paralingüístico, como dice ahí. Ya que llevan ambos conceptos, chiquillos, un prefijo. Y el prefijo es la palabra para, que significa junto a, como dice el mismo libro, ¿ya? Y estos elementos paraverbales se refieren a aquellos elementos que acompañan a las palabras, a la articulación de las palabras. Y un ejemplo bien gráfico y conocido para ustedes es Condorito. ¿Cómo termina Condorito cada uno de sus cómics, sus historietas? No, Plop, ¿cierto? Bien. Entonces dice ahí, cada vez que las personas hablan, el mensaje es acompañado de una serie de elementos denominados paralingüísticos. Algunos de los más relevantes son la intensidad del volumen o el énfasis que, por ejemplo, yo al darle las clases les hago a ustedes en algunas palabras, ¿ya? La entonación, que es la melodía con que se habla y se marcan algunas claves. Por ejemplo, al preguntar. Ahí cambia mi tono de voz, ¿cierto? Ritmo, se refiere a la fluidez con que se expresa la persona, incluye las pausas y la velocidad. Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que a veces tiendo a hablar muy rápido. ¿Ya? Algo que hago yo. Luego ahí dice, articulación, que es la forma en que se pronuncia o cómo se pronuncia. Yo, como soy profesora, tengo que estar ahí gesticulando, moviendo harto la boca y respetando las pausas y haciendo en lo posible todo esto, pero por ejemplo, yo reconozco que hablo muy rápido cuando hago clases. Dice acá, los signos de puntuación, de exclamación, de interrogación y el uso de distintas tipografías son los recursos con que se transcriben estos elementos paralingüísticos al texto escrito. Por ejemplo, si yo les hago una pregunta, ¿cuál es el signo que voy a usar al escribir esa pregunta? Interrogación. Y vendría siendo este de aquí, el palito con un puntito. ¿Ese? No. ¿Ese? ¿No? El ya. No, ese es El que está exclamación. el último. Ese, ¿cierto? Entonces, Lo dice ya. a eso se Ya. refieren, chiquillos, los signos de puntuación, los de exclamación y los de interrogación. Cuando nosotros lo decimos oral, no se ve, pero al momento de escribirlo, tenemos que hacer los gráficos, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, un punto, si yo quiero hacer una pausa, una coma, si es que quiero seguir hablando de lo mismo, pero necesito hacer una pausa, un punto seguido, un punto aparte, si quiero terminar con un tema, o una exclamación, como dice ahí, si yo quiero decir o quiero gritar algo. En este caso, por ejemplo, ahora se usa harto escribir con mayúsculas para hacer referencia que estoy hablando en un tono más alto, ¿cierto? O si yo quiero hacer una pregunta, voy y escribo o anoto ese signo. Pues ese signo, perdón. ¿Se entiende? ¿Se entienden los elementos paraverbales? Sí. Ya.
Ahora vamos a pasar al uso de todo eso, ¿ya? En el contexto de comunicación y los registros de habla. Por ejemplo, mi registro de habla en estos momentos, ¿será formal o informal? Al hacer yo una clase, por ejemplo. Formal. 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 Bien. Y ahora Formal. vamos a ver esto. Uy, nos quedan 5 minutos. Ojalá que alcancemos. Dice acá, en cada proceso de comunicación siempre hay un emisor que envía un mensaje a un receptor usando un código común dentro de un contexto. Nuestro código es castellano, el contexto es una clase, y como estamos en clase, en pandemia, nuestro contexto igual se ve como ahí con una interferencia, como decía el video, ¿cierto? Por ejemplo, la interferencia que tuve yo al momento de iniciar la clase y donde tuve que, hay un pequeño problema con el internet. Ahí nuestro contexto, por ejemplo, se vio interrumpido. Ya, para que ustedes vayan siempre haciendo relaciones con lo que viven, con sus experiencias. Y lo que vivimos hoy día nos sirve incluso para la clase o para esto nuevo que están aprendiendo. ¿Ya? Y dice aquí, contexto. Este último se refiere al espacio social, cultural, territorial, temporal y emocional en que se establece la comunicación. ¿Ya? El contexto es tan importante que aunque las personas hablen el mismo idioma, dentro de las comunidades se registran diferencias y este se denomina variación lingüística, la que es atribuida a diferentes factores, como por ejemplo edad, que vendría siendo una variación diacrónica. Los jóvenes hablan diferente de los alumnos, perdón, de los adultos. O por ejemplo, cuando nosotros vamos al sur, ¿cómo habla la gente del sur? De bien al sur. Bien cantado. Ah, pero oye, como oye. Y usan incluso hasta otras palabras, ¿cierto? Y aquí apuntamos a eso. A lo geográfico. Por eso se dice que hay variaciones en el habla, en el lenguaje, al cambiarse de una ciudad a otra también, ¿ya? En Chile se habla distinto que en Perú. Yo considero que en Perú se habla mejor que en Chile. Sociales, variación diastrática, y situacionales, que vendría siendo una variación diafásica, relacionado con la circunstancia en que se hace el uso del lenguaje y el nivel de formalidad o informalidad. Por ejemplo, una conversación entre amigos es muy diferente a una conversación con el jefe. Ustedes sabrán que entre amigos abundan, en algunos casos, las palabras groseras, ¿cierto? El on, y ustedes saben. Amigo mío. Claro, en cambio, entre un jefe y un empleado hay una diferencia, claro, y hay una formalidad al momento de comunicarse. Dice acá, además las variaciones lingüísticas están asociadas a los elementos paraverbales que se ponen en juego al momento de hablar. Y ahí es cuando se pone o se usa todo lo que vimos más arriba o más atrás en sus libros. ¿Ya? Dice aquí, las situaciones comunicativas son muy diversas y las personas deben adaptarse a estas circunstancias, estableciéndose diferencias que se denominan registros de hablas. Y eso, chiquillos, es parte de esto. Lo formal o lo informal es parte del registro de habla, para que lo subrayen. Estos se refieren a los tipos de situaciones comunicativas, de las cuales se consignan dos grandes tipos. Aquí, chiquillos, se les presentan solamente dos, pero hay más. Pero para ustedes es más importante que conozcan estos dos, ¿ya? El primero hace referencia a lo formal y dice ahí que corresponde al uso correcto y estandarizado de la lengua, atendiendo a formalismos lingüísticos, como podría ocurrir, por ejemplo, en una entrevista de trabajo y en general en situaciones comunicativas asimétricas, para que lo subrayen. Entonces, entiendan ustedes, chiquillos, que formal tiene que ver con asimétrico, con esta distancia grande que hay entre una persona y otra, lo informal tiene que ver con el otro concepto. ¿Cuál es el otro concepto? Si este es asimétrico, el informal sería... Bien, simétrico. Bien. Entonces, chiquillos, acá dice, informales.
Aquí dice que corresponde a la norma que se relaja y se usan estructuras más simples, por ejemplo, el uso del po, el sipo, o cuando no terminamos de decir una palabra y la cortamos. A eso quiere decir es que hay un registro informal, ¿ya? Y como dice ahí, incluyendo diminutivos, que vendrían siendo como achicar las palabras, en vez de decir palabras, palabritas, y así, diminutivos, ¿ya? Y con un vocabulario más limitado, como ocurre en las relaciones entre miembros de un grupo de amigos o familiares. Por ejemplo, no sé, pues ustedes en su casa a la mamá no le dicen mamá, le dicen la teté, la tita, no sé, pues a la abuelita, la mamita y no la abuela, como debería decirse. Y ahí existen diminutivos, como dice ahí, o cambios de nombres que son como más regulares. ¿Ya? ¿Entendieron, chiquillos? Sí, yo sí, ahora entendí. Algo, profe, pero voy a repasar de nuevo el libro. Vale. Bueno, acá hay un registro de habla formal o informal en esta imagen. Formal. Bien. Formal, profe. Y la distancia proxémica sería simétrica o asimétrica. Simétrica. Asimétrica, con A, adelante. Y esta de acá, registro de habla, ¿formal o informal? Informal. Y la distancia, el orden jerárquico, Métrica. simétrico, muy bien. Ahora, chiquillos, terminamos la clase, ya son las 9, y no van a hacer esta parte porque es una exposición, ¿ya? Y no hay tiempo para eso, no podemos hacer una exposición oral en este contexto de clases por Zoom, ¿ya? Así que la próxima clase, chiquillos, vamos a empezar con el libro número 4. Por favor, sobre todo aquellos que no tuvieron tan buen puntaje o tan buena nota en la prueba, hagan las tareas de los primeros 3 libros, ¿ya? Por favor. Y sobre todo aquellos que no se conectan y que van a ver este video después. ¿Ya, chiquillos? Le dejé un correo. ¿Sí? Ya. Lo voy a revisar mañana. Eso sería, nos vemos la próxima semana. No, En el profe. mismo horario, mismo canal, el mismo código, otro mensaje, porque es otro libro. Tía, Dígame. tía, disculpe. Las tareas o las evaluaciones, esos, ¿en cómo los tengo que hacer o en qué las tengo que hacer? ¿En el libro o en el cuaderno? Las actividades se hacen en los libros que ustedes les entregaron, pero la prueba ya no tiene que hacerla porque ya pasó. ya se entregaron los resultados y no vale la pena que la... Que le vaya bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Ya. portales. Tía, tía. Chao.